Buenos días, estamos a punto de empezar el recorrido en una de las maravillas mecánicas que tiene el Ecuador. Me refiero al tren crucero, que nos llevará en un recorrido de 4 días y 3 noches de la sierra a la costa. Acompáñenos para que sean parte de esta aventura con nosotros. La idea original del ferrocarril era unir las principales regiones del Ecuador, sierra y costa, en un viaje de casi 1000 kilómetros a finales del siglo XIX. El viaje empieza en la estación de Chimbacalle, al sur de Quito, y se interna por la avenida de los Volcanes. Luego empezará su descenso a la Nariz del Diablo, hasta terminar en la estación de Durán, que está al nivel del mar. El tren deja atrás la ciudad de Quito rumbo al Cotopaxi. En el camino veremos la majestuosidad de la avenida de los Volcanes hasta llegar al Parque Nacional Cotopaxi, en donde haremos una caminata alrededor del Impiapungo, una laguna glacial en las faldas del imponente Cotopaxi. La mítica hacienda San Agustín de Cayo nos recibe con los brazos abiertos y un vaso de canelazo caliente. Esta hacienda resume y sintetiza la historia del Ecuador. Su tradición va de la nobleza incaica a los agustinos y pasa por muchas familias hasta llegar a los Plaza, familia de terratenientes que industrializaron el campo. La hacienda estuvo en manos del general Leonidas Plaza Gutiérrez y ahora pertenece a su nieta Miñón Plaza. Tomamos el viaje a bordo del tren, que se dirige a la ciudad de La Tacunga, donde pasaremos nuestra primera noche hospedados en la hacienda La Ciénaga, una mansión señorial del siglo XVII a los pies del Cotopaxi, ideal para hacernos descansar del primer día de viaje, abrigados por el calor de una chimenea. Salimos de la estación de La Tacunga y continuamos el recorrido hacia el sur. Llegamos a Ambato para almorzar en el Hotel Roca Plaza, también ubicado en una casa patrimonial que tiene 150 años, una de las pocas que sobrevivieron al terremoto de 1949. Seguimos nuestro recorrido hasta la estación más alta del trayecto, Urbina, ubicada a 3.600 metros sobre el nivel del mar, donde un grupo de indígenas de la zona nos reciben con un canto. Para finalizar el día, llegamos a la hermosa hacienda Braspungo, ubicada en el Valle de Huano, privilegiada por el microclima templado de la región. Pasaremos la noche en sus cómodas habitaciones para seguir con la aventura por la mañana. Una locomotora de vapor nos espera en la estación de Riobamba para comenzar el tercer día de viaje a bordo del tren crucero. En el camino, hacemos una parada para visitar la iglesia de Valvanera, considerada como la más antigua del Ecuador, con casi 500 años de antigüedad. De vuelta al tren, avanzamos hasta el mercado de Guamote, donde los indígenas de varias comunidades comercializan sus productos. Por la tarde, seguimos el recorrido hasta la estación de Alausí para iniciar el descenso por la emblemática Nariz del Diablo. El tren efectuará una maniobra en zigzag para descender 200 metros en tan solo 3 kilómetros. Esta será la última parada del tren antes de llegar a Bucay, a la hacienda de Franco. Luego de dar un paseo y recorrer los alrededores de la hostería, tomaremos nuevamente el tren para llegar hasta la hacienda cacaotera San Rafael. El tipo de cacao CN51 es un cacao distinto y único en el mundo, y es el que crece en las casi 15 hectáreas de esta plantación. Tomamos nuevamente el tren y avanzamos en medio de plantaciones de banano, piña y caña de azúcar, hasta llegar a la estación de Durán, donde nos espera un autobús que nos trasladará al Hotel Oro Verde, desde donde despediremos del viaje en sus lujosas instalaciones. A wonderful way to see this lovely country through the Andes all the way down now to the coastal plains that we're in. Uno de los viajes más interesantes que se pueden hacer, especialmente en trenes. Me he quedado impresionada con mi propio país. I really like it. I am a railway fan, and I found very interesting to have sometimes a diesel engine, which was actually built in France. If you want to see part of the country that you can't otherwise see, except via train, this is the perfect way to do it. Es una cosa que no se hace todos los días y que se recordará para siempre. Hemos llegado al final de nuestro recorrido. El tren crucero es sin duda una de las formas más interesantes de experimentar la diversidad geográfica del Ecuador en el recorrido que va de la sierra a la costa. Los invitamos para que realicen este viaje a bordo de esta maravilla mecánica. Reportó desde Durán para Gama TV, Patricio Burbano.